Bienvenidos a esta primera semana de nuestro módulo Ontología desde los pueblos. Vamos a adentrarnos hacia el estudio de la ontología. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es ese nombre? ¿Qué es la ontología? La ontología es básicamente la pregunta por el ser. Onto quiere decir ser. Logía es palabra o entendimiento, el entendimiento que podemos tener del ser. Y esta es una de las preguntas primordiales de la filosofía. Si hablamos de pensamiento humano y de las interrogantes que del pensamiento humano surgen, esta es la pregunta primordial. ¿Por qué estamos parados en este mundo? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Esta pregunta partió desde seguramente el primer ser humano y la recorre toda la historia de la humanidad. En el tiempo clásico, Platón, Aristóteles, los presocráticos, hacían varias interrogantes sobre esto. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Cuál es el ser de las cosas? ¿Qué es lo que hacen hacer las cosas? Y unos decían, no, debe ser el fuego, debe ser el agua, debe ser el viento. Hasta que alguno dijo, no, debe ser alguna cosa inmaterial. Y Platón agarró y eso lo intituló las ideas. Hay árboles, pero hay muchas variedades de árboles. Sin embargo, debe haber una idea en el mundo metafísico de un árbol que le da razón de ser a todos los árboles. Y es ahí donde nace precisamente este concepto que traslada la pregunta por el ser hacia un ámbito metafísico. ¿Qué quiere decir metafísica? Aquello que va más allá de la física, ¿sí? Va más allá de aquello que podemos sentir mediante nuestros sentidos, aquello que podemos sentir mediante nuestro ver, nuestro palpar, nuestro oler, nuestro gustar, nuestro oír, ¿sí? Eso es lo metafísico. Entonces, Platón dijo, no, es que seguramente las ideas nacen o son lo que propicia aquella variabilidad de las cosas. Más tarde, ya en la Edad Media, en la escolástica propiamente, esto se exacerbó y esta pregunta fundamental de la filosofía sobre el ser se dislocó hacia un ámbito que no tiene nada que ver con la ontología. Y es que se ha hecho un lenguaje paralelo para explicar las cosas y la realidad. Y eso es la metafísica. La metafísica hace como dos mundos distintos. Aquí está el mundo de los sentidos y aquí está el mundo metafísico. En este mundo metafísico se trasladan las ideas primordiales que le dan razón a nuestro sentir. Por lo tanto, hay un mundo paralelo, una suerte de dos dimensiones. Y es ahí donde aparece la famosa elucubración de la divinidad, ¿sí? El ser de las cosas debe ser Dios. Ese debe ser el ser en sí, el ser que le da toda la razón de existir al mundo. Y obviamente, al mundo y todas sus variabilidades. Y obviamente esto marcó mucho de la filosofía, no solo en el tiempo clásico, en el tiempo medieval, y se trasladó inclusive al siglo XIX, XVIII-XIX, y llegó, por ejemplo, entre Kant y Hegel a materializarse en esta propuesta, ¿no? Entonces, para tenerlo, digamos, esquematizado, hay un tiempo clásico, un tiempo griego, en el que Platón y Aristóteles fundamentalmente tienen estas dos posturas. Platón, el idealista, y Aristóteles, el empirista, el que dice, nosotros comprendemos el mundo por nuestra experiencia sensorial. Y Platón dice, no, nosotros debemos llegar hacia las ideas con las cuales se entiende el mundo tal como es. En el tiempo medieval están San Agustín y Santo Tomás, que tienen la misma dicotomía, ¿no? San Agustín sigue un poco el decurso de Platón y Santo Tomás toma lo de Aristóteles y hace propia también su filosofía. Más tarde, en el tiempo de la filosofía moderna, tenemos a Kant, que es quien básicamente propugna una renovación de esta teoría metafísica, ontológica, y Hegel, que aboga más bien por una experiencia empírica. Finalmente, ya en el tiempo contemporáneo, nos encontramos con Heidegger.
Heidegger, que va a hacer un trabajo fenomenal, va a recuperar la ontología por encima de la metafísica. Va a sacar, de hecho, va a arrancar a la ontología de la metafísica y nos va a poner dentro de un plan renovado de la filosofía. Sin Heidegger hoy no podríamos hablar de ciencias sociales, por ejemplo, ¿sí? Más tarde, Gadamer hará de la hermenéutica una suerte de camino filosófico para llegar al ser. Y este camino filosófico nos va a ayudar a darle, digamos, contextura, sensibilidad al ser. Esto nos va a ayudar a mirar cuál es el sentido realmente de la pregunta ontológica. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la existencia humana? Esta es nuestra segunda semana. Esto es lo que nosotros queremos intentar abordar dentro de esta primera semana. No olvidemos que la hermenéutica tiene un propósito primordial. La hermenéutica está buscando de nosotros preguntarnos en código dialéctico, ¿sí? La hermenéutica no existe como un propósito metodológico, sino existe como un propósito filosófico, ¿sí? Las preguntas y las respuestas que surgen de nuestra natural inquietud por la realidad del mundo y nuestra existencia, ¿sí?, llevan a un camino de preguntas y respuestas. Y es aquí donde debemos demorarnos un poquito. La ontología metafísica, esa de la escolástica, o quizás esa de las ideas platónicas, no es la ontología que queremos estudiar en este módulo. La ontología que queremos estudiar en este módulo es la ontología contemporánea, la ontología que inauguró Heidegger y que después con Gadamer y Ricker nos lleva a ese tránsito hacia el diálogo que propician las preguntas y las respuestas. La ontología es un ejercicio de preguntas y respuestas, y les advierto una cosa primordial: es más importante las preguntas que las respuestas. Hay que saber preguntar, y ese saber preguntar implica que ustedes examinen el horizonte vital en el cual están viviendo, que nosotros como educadores enseñemos a la gente a preguntar, enseñemos a la gente a interrogarse, enseñemos a las personas a ser conscientes de su vida y de su finitud. Y en esto Gadamer tiene un papel crucial. Primero Heidegger, porque en Ser y Tiempo Heidegger dice básicamente que el ser está inmediatamente conectado con el tiempo y no se pueden separar, ¿sí? La conciencia del ser es temporal y finita, y Gadamer después tomará esto en la hermenéutica y dirá: ok, perfecto, sí, la conciencia del ser es temporal, es el ser en el tiempo, el ser en el mundo. Y Gadamer dirá: no es suficiente con ser conscientes de que el ser está circunscrito a su tiempo y espacio. Tenemos que preguntarnos e interrogar sobre ese ser, interpretarlo y comprenderlo. Porque de lo contrario, las preguntas no tienen sentido. Interpretar, comprender y aplicar son la tarea hermenéutica fundamental. Nosotros nos preguntamos ¿para qué? Para interpretar. Interpretando comprendemos, y comprendemos, aplicamos esa comprensión a nuestra propia conciencia y planificamos la conciencia del ser. Ser conscientes de lo que somos, para qué existimos y cuál es nuestra razón en el mundo nos ayuda también a transmitir una mejor noción de lo que es el ser, ¿sí? El ser no es una cosa metafísica. El ser es toda la humanidad viviendo, existiendo y preguntándose sobre su existir. Esta es nuestra primera semana. El texto les va a parecer un poco denso, pero léanlo, reléanlo y abóquense a comprender todo ese entramado filosófico. Con esto me despido de esta primera semana y los veo pronto.